Hola a todos y todas. La clase pasada hemos definido los conceptos de clasificación de estados en recurrentes, transientes, transitorios y absorbientes. Y también hemos visto el concepto de conjuntos cerrados o subcadenas cerradas. Como se puede apreciar a partir de este grafo, tenemos dos conjuntos cerrados. Primero, formado por estados 1 y 2, y el segundo, formado por estados 3 y 4. Estados 3 y 4 son recurrentes. Estados 1 y 2 también son recurrentes. A cambio, el estado 5 es un estado transiente. Viendo otro ejemplo de grafo, se puede apreciar que no tiene ningún estado recurrente, es decir, que al salir de cualquier que sea estado, hay posibilidad positiva nunca poder regresar a dicho estado. Los estados 1 y 2 en este grafo son transientes y el estado 3 es un estado absorbiente, ya que no hay posibilidad de salir de este estado. Luego, también mencionamos el concepto de estados periódicos o cadenas periódicas. Por ejemplo, se puede ver que el grafo que corresponde a una cadena con tal matriz de transición presenta periodicidad, es decir, que el primer retorno a cualquier estado ocurre en 3 pasos, el segundo en 6 pasos, en 9, etc. Por lo tanto, cada uno estado tiene periodicidad 3. La periodicidad, en realidad, en términos algebraicos, corresponde al concepto de matrices idempotentes. En efecto, tales situaciones nos impiden poder determinar algún límite para las probabilidades de transición cuando el número de los pasos va al infinito. Veremos otro ejemplo. También con una matriz de transición idempotente. El grafo demuestra claramente que los estados tienen periodo 2. Por lo tanto, cualquier potencia de esa matriz de transición va a ser igual a sí misma si la potencia corresponde a un número impar o a su cuadrado si la potencia corresponde a un número par. Por lo tanto, en este caso, las probabilidades de transición se alteran cambiándose entre 0 y una media. Por lo tanto, no existe un límite cuando n, el número de etapas, o el tiempo discreto si quiere, va al finito. Entonces, se puede resumir que ya vimos dos anomalías, entre comillas, cuando estados son periódicos y no existen las probabilidades límites para las probabilidades de transición. También otra anomalía
es cuando estados son transientes o otro término equivalente transitorios, porque la probabilidad de estar en cualquier de tal estado transiente tiende a 0. Pero, ¿qué pasa con estados recurrentes? Si podemos asegurarnos que existen probabilidades límites a lo largo del tiempo, cuando n va al finito, es decir, para las probabilidades de transición. En realidad, desde el punto de vista matemático, tenemos que también considerar una situación bastante específica que en la práctica en realidad no se ocupan, es súper difícil encontrar un ejemplo. No obstante, matemáticamente puede ocurrir una situación cuando el estado es recurrente, es decir, que las probabilidades de primer retorno a este estado nos dan la distribución de probabilidades, es decir, que la serie infinita suma a 1. No obstante, el tiempo medio de retorno, que en realidad corresponde a la esperanza de una variable aleatoria discreta que corresponde al tiempo de retorno, por lo tanto, es una serie dada por multiplicación del instante de tiempo de n por la probabilidad de primer retorno en este instante de tiempo, cuando esa esperanza no existe, es decir, que cuando esa serie no converge. Matemáticamente es posible, sobre todo cuando el tiempo es infinito, tiende al infinito. Tales estados recurrentes se llaman nulos. Y los estados recurrentes que tienen retornos medios finitos se los llaman estados no nulos o positivos, y esos los que nos van a interesar. Es decir, cuando estamos hablando de estados recurrentes, puede ocurrir una anomalía probabilista cuando el tiempo medio de retorno es infinito. Es decir, en un periodo infinito de tiempo los estados nulos ocurren, pero con tan poca frecuencia que aunque ellos ocurren en un número infinito de veces, la probabilidad de estar en uno de ellos es 0. Los estados, insisto, los estados nulos son de raro uso práctico, pero matemáticamente debemos mencionar este caso. Y la buena noticia que en caso de probabilidades de transición constantes, es decir, cuando estamos trabajando con cadenas de Markov homogéneas, no existen estados recurrentes nulos. Es decir, que al nivel de los ejemplos que vamos a ver, en realidad no vamos a enfrentarnos con esa anomalía de estados recurrentes nulos. Solo vamos a trabajar con si los estados son recurrentes y la cadena de Markov es homogénea, automáticamente podemos asumir que esos estados no nulos o positivos. ¿Para qué sirve este? Y toda la clasificación ya realizada. Nos van a interesar estados recurrentes, no nulos y aperiódicos. Tales estados se llaman estados ergóticos. Y para estos estados ergóticos se puede estudiar las distribuciones de probabilidades límites. Veremos un ejemplo con probabilidad, con matriz de transición dada por una matriz de tamaño 3 por 3
con elementos P, 1 menos P0, 0, 0, 1, 1 menos Q, 0, Q, donde P y Q varían entre 0 y 1. Es obvio que el grafo va a ser, como se puede apreciar en la pantalla. Ya calculamos en otra clase que estado X1 es recurrente, dado que la serie que corresponde a las probabilidades de primer retorno converge a 1, eso ya calculamos, y además no nulo, lo que tampoco es difícil para calcular, de misma manera realizando cálculo para la serie de n, F1n, que va a ser igual a 3 menos 2p más 1 menos p partido por 1 menos q multiplicado por q, que obviamente es un número finito. Es decir, que esa cadena dada por tal matriz de transición tiene tiempo medio de recurrencia finita. Bueno, en la próxima lámina se puede ver el cálculo del tiempo medio de recurrencia, entonces nada más que series geométricas, eso solo para completar la argumentación. Entonces llegamos a lo estipulado. Y dado que nuestro grafo corresponde a una cadena irreducible dada por un único clase o conjunto de estados cerrado, y si ya demostramos que X1 es recurrente, por lo tanto los demás también son recurrentes. Por lo tanto tenemos todos estados recurrentes, no nulos porque es una cadena homogénea, las probabilidades de transición son constantes, no dependen del tiempo, no dependen del número de pasos. Es aperiódica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos regresar al estado X1 en un paso o en 3 pasos. Mismo con estado 3, por lo tanto, el mayor divisor común es igual a 1 y los estados son aperiódicos. Por lo tanto, es una cadena ergótica. ¿Para qué sirve este? Miremos el comportamiento de la matriz de transiciones. Consideraremos la potencia 2. La potencia 3 ya demuestra que los estados son aperiódicos, entonces de primero, de toda manera, demostramos matemáticamente que es una cadena aperiódica. ¿Por qué? Porque en la diagonal principal tenemos probabilidades de transición que nunca va a ser 0, y dado la naturaleza de multiplicación de matrices, entonces esa diagonal nunca va a ser degenerada, es decir, que nunca va a llegar a ser 0. Entonces son aperiódicos. Pero miremos un ejemplo un poco más simple, o con el ejemplo anterior igualmente se puede realizar un experimento poniendo algunos números en lugar de P y Q, o estudiando analíticamente las altas potencias de esa matriz. Para simplificar, veremos otro ejemplo aún más sencillo, que es súper fácil para verificar sin incurrir al computador. Entonces supongamos una situación que el tiempo, el clima, si llueve o no llueve, depende solo del clima de ayer. Es decir, que supongamos alguna ciudad donde el tiempo de hoy depende solo del tiempo de ayer, y
que la probabilidad de que llueva hoy es 0.7 si ayer llovió y la probabilidad de que no llueva hoy es 0.6 si ayer también no llovió. Entonces vamos a definir nuestra cadena de Markov de dos estados anotados por L y S. L si llueve y S si no llueve, es decir que vamos a decir que es un día soleado. Por lo tanto, la matriz de transición va a ser 0.7, 0.3, 0.4, 0.6. Veremos el comportamiento de las potencias más altas de esa matriz, es decir, que veremos el comportamiento de las propiedades de transición en 2 pasos, en 4 pasos, etc. Entonces, para la potencia 4 ya tenemos en la primera columna los números que son bastante cercanos y también en la segunda columna también podemos ver que llegamos a valores bastante cercanos. Al mirar a la potencia 8, ya podemos ver que efectivamente tenemos cierta tendencia, cierta convergencia. Es decir, que la matriz de primero se estabilizó en el sentido de que numéricamente ya es bastante cercana, por ejemplo, a la matriz a la potencia 4, pero más aún lo que me interesa es que la probabilidad de transición del estado 1 a 1 en 8 pasos, que corresponde al elemento 1, 1 en la primera fila y primera columna de la matriz, es aproximadamente igual a la probabilidad de transición del estado 2 a 1, es decir, que ya no es tan importante de dónde nosotros partimos, pero para la probabilidad de llegar en algún momento en el estado 1, la probabilidad se converge, o a lo menos se puede sospechar que hay convergencia, y se estabiliza aproximadamente al nivel 0.6. Y lo mismo podemos apreciar para la probabilidad de transición para las llegadas al estado 2. Es decir, que para las llegadas al estado cuando no llueve. Entonces la pregunta es, ¿y si existen las probabilidades límites de transición cuando n, el número de pasos, vale infinito? ¿Y cómo podemos definirlas? Y efectivamente, la respuesta es positiva, es decir que vamos a definir las distribuciones estacionarias y vamos a encontrar la forma cómo se puede determinar las probabilidades límites. Entonces, en una cadena de Markov en tiempo discreto, irreducible, con estados ergódicos, es decir, recurrentes, no nulos y aperiódicos, con cierta matriz de transición, sí se puede hablar, se puede definir la distribución estacionaria o la distribución de equilibrio de la siguiente manera. Un vector fila de probabilidad va a corresponder a nuestra distribución estacionaria de esa manera. Pi es igual a pi multiplicado por la matriz de transición. Es una ecuación de equilibrio en términos de las probabilidades de transición y también tomando en cuenta la regla para multiplicación vectores y matrices, se puede reescribir esa ecuación para cada J. Y un resultado, un teorema estipula que para un conjunto cerrado ergódico, cuando n vale infinito, existen las probabilidades límites de transición cuando n vale infinito con límites
no negativos, obviamente, porque son probabilidades que dan distribución de probabilidad, es decir, que suman a 1 y es la única solución al sistema de m más 1 ecuaciones lineales de la siguiente forma. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a ver cómo se puede determinar las probabilidades límites. Y entonces, tenemos nuestra matriz de transición 0.7, 0.3, 0.4, 0.6. Vamos a desarrollar el sistema de ecuaciones que corresponde a nuestra distribución de equilibrio. Ordenando los elementos del sistema y despejando las incógnitas P1 y P2, P1 y P2, vamos a tener que P1, que es la probabilidad límite de transición a lo largo de tiempo a estado 1, es igual a 4 partido por 7, que es aproximadamente 0.571, y en realidad es bastante cercano a lo que calculamos a mano. En realidad, si uno quiere seguir con este experimento de potencias de la matriz, se puede ver que con potencias más altas, es decir, que cuando n se aumenta, efectivamente los elementos de la primera columna van a convergerse a este valor 0.571. Y para la probabilidad de transición a lo largo de tiempo al estado 2 es igual a 3 séptimas, es decir, aproximadamente 0.429, y también se puede ver que es un valor bastante cercano a lo que tenemos para la potencia 8, y si uno sigue con multiplicación de dicha matriz, vamos a ver que efectivamente existe esa convergencia. Con eso se termina con presentación de la parte teórica relacionada a las cadenas de Markov en tiempo discreto, y a continuación, en las clases que siguen, se va a ver solución de algunos ejercicios relacionados a las probabilidades límites. Y también se va a empezar con cadenas de Markov en tiempo continuo. Hasta luego.